los dentistas pudieran cualificar para jóvenes empresarios. Sí, cualquier individuo de 16 a 35 años que vaya a emprender y es por primera vez a generar ingresos, cualifica para el decreto de joven empresario. ¿Tiene que ser un negocio como tal o puede ser unos servicios profesionales? Lo que sea, Sí. hasta apuntar una tienda de vender productos. Ya. Es emprender un negocio. Yo no dudo nada, ¿verdad? Porque en Puerto Rico las cosas a veces funcionan bien extraño. Pero lo que sí yo estoy claro es que el 4% es una ventaja contributiva financiera que nosotros tenemos, que eso yo creo que hay gente que se muda de su país, ¿verdad? Donde ha vivido toda la vida, para coger ese incentivo y vivir fuera de su país y con gente que no conoce. Y nosotros aquí en Puerto Rico, por ser de aquí, por ser médicos, lo conseguimos, ¿verdad? No todo el mundo lo tiene, pero los que lo conseguimos, yo creo que eso no debemos arriesgarlo, ¿verdad? Y tratar de que si hay que hacer algo, pues tratar de cumplir. Ella lo analiza, lo reparta a la agencia de gobierno a hacer las consultas. Si regresan positivas, emite el documento de contrato. El decreto es un contrato entre el recipiente y el gobierno. Estos son mis términos y condiciones. Tú te quedas en Puerto Rico, tú ejerces tu profesión de médico cualificado, certificado por la Junta. Bueno, nuevamente aquí en el podcast Odonto Boricua, en el canal de YouTube del Dr. Carlos Iscoa. Yo soy el Dr. Carlos Iscoa. Y en el día de hoy vamos a tener un podcast que va a ser, yo creo que una edición especial. Vamos a hablar sobre los informes, sobre los decretos, ¿verdad?, que tienen algunos dentistas para tener la ayuda de esa ayuda contributiva del 4%. Antes de empezar, ¿verdad?, en el tema en específico, yo quiero hablar sobre la parte de cómo yo veo lo del decreto. Ahora mismo el decreto entiendo que está aguantado, que la Junta Fiscal puso un pare para poder seguir dando los decretos a los médicos. Y yo pienso, ¿verdad?, que el decreto que le dan a los médicos es algo bien merecido y algo que va a ayudar mucho a la salud pública. Algo que siempre estoy diciendo en los podcasts es que si nosotros tenemos una buena salud financiera, nosotros podemos trabajar mejor, ¿verdad?, enfocarnos más en la parte de llevarle salud al paciente. Así que a los políticos, si de casualidad alguno ve esto, a la gente de la Junta Fiscal, mira, ¿sabes qué? Piénselo bien, porque no tan solo que vamos a estar brindando salud, porque brindar salud es una inversión, ¿verdad? No es que los dentistas se estén haciendo ricos con esto, sino que podemos. Y además atraemos también a que otros dentistas lleguen aquí a Puerto Rico que realmente nos hacen falta. Por otra parte, si tenemos más ganancias, pues también vamos a contribuir, vamos a poder compensar mejor a los empleados, vamos a poder tener oficinas más bonitas, vamos a poder invertir en la economía local. Dicho esto, ¿verdad?, yo creo que es algo bien importante que nosotros tratemos, de los que tenemos ese decreto, tratar de mantenerlo. Y durante unos cuantos años yo tengo el decreto, ¿verdad? Yo soy especialista y lo tuve bien al principio, en el 2017, que era un decreto que solamente se lo estaban dando los especialistas por necesidad. Yo estaba en un pueblo donde había necesidad, pues tenía derecho al decreto. En Puerto Rico, básicamente, todas las especialidades dentales tenían ese decreto seguro porque hay necesidad en todos los pueblos. En la parte médica, creo que, no sé si los internistas y los médicos pediátricos estaban en algunos pueblos, no tenían, creo que en la área metropolitana y uno que otro pueblo. Así que después se expandió, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Después se expandió a todos los médicos y dentistas y pues se cerró el proyecto. En el día de hoy, ¿verdad?, tengo conmigo al CPA Juan A. Feliciano, ¿verdad? Él realmente no nos conocíamos y es la primera vez que nos vemos físicamente, pero por casualidad, yo creo que fue en un podcast o en algún sitio hoy de ti, me comuniqué. Hubo una buena química desde el principio, empezamos a hablar, yo ¿verdad?, estaba interesado en que me ayudaran con lo de, ¿verdad?, el informe del decreto y pues nada, si te quieres presentar, decirnos más o menos tu background, de dónde vienes, ¿verdad?, vi que eres graduado de Mayagüez, Eso es así, ¿verdad? Carlos. Y entonces estaba viendo de que la compañía es de Caguas y ¿de dónde estaba el otro que vi por acá que decía En Salinas. En Salinas. ¿Y por qué? Porque son Pues, dos oficinas que tienen. Son dos oficinas que tenemos, pero antes de hablar de la oficina, como dijiste,
Juan Feliciano, CPA de profesión. Llevamos 20 años con la firma. Ok. Mi papá es CPA y mi esposa también es mi socia y es CPA también. Y entre ambos le compramos la firma al viejo. Ya. Y ahí es que arrancamos en Salinas. Y en Salinas la historia, el clásico, papi era el CPA, el contador del pueblo, hubo relación. Y así fue que llegamos a Salinas. Ya. Caguas fue... El universo nos dio la oportunidad de hacer una adquisición y expandimos las operaciones y tenemos 2 oficinas físicas en Puerto Rico. Y Qué estamos chévere. ya planificando la tercera en Sí, San Juan. qué chévere. A mí me gusta, ¿verdad? El traspaso generacional, ¿verdad? Profesional, ¿verdad? De padre a hijo. Es algo que siempre... A mí me hubiera encantado. Mi hijo, ¿verdad? Todavía no entró a la universidad, pero quiere estudiar arquitectura. Y a mí me hubiera encantado que fuera dentista. Y una de las cosas que yo creo que a veces hace que uno no tenga esa visión multigeneracional o crear un negocio eterno, ¿verdad? Porque una oficina dental puede ser eterna. Correcto. Y es eso, los dentistas a veces vemos esto como que nos retiramos y se acabó la posibilidad de que un negocio siga corriendo. Y eso es algo que yo digo también. Nosotros tenemos que ver como si esto nunca se fuera a acabar. Esto seguir y nos podemos retirar y seguir el negocio, ¿verdad? Que sea de dentista. Tenemos pues que hacer unas cuantas cositas antes. Es verlo. Y ahora que lo dice, he hablado con varios colegas dentistas, 1 o 2, que pensando en retirarse, y yo le digo, doctor, pero usted tiene un listado de clientes, esto es un activo, esto Sí. tiene valor. Sí, sí. Y como que resienten no sé, ariscos a ese término. Sí. Y lo dejo ahí porque noto que no... Sí, no, ¿verdad? Yo todavía voy a, ¿verdad? Eso sería otro podcast, pero sí yo creo que nosotros hay algo que quizás, ¿verdad? Yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Yo no estoy hablando por los demás dentistas, pero algo que siempre veo repetitivamente es que empiezan tu práctica bien emocionado y la práctica envejece, ¿verdad? Con uno, nunca la renuevan o la mantienen lo menos, ¿verdad? La inversión mínima para que siga funcionando. Y cuando ya están en la edad de retiro, ya los equipos están básicamente 100% devaluados. Los pacientes han envejecido también, que esto está pasando en Puerto Rico en todas las oficinas, pero no se dan a esa tarea de tratar de mantener, porque aún si la vas a vender, Necesita que esté corriendo. seguro y con buen equipo, pero eso es otro tema. Vamos entonces al tema de los decretos. Yo, ¿verdad? Quisiera que tú nos hablaras un poco sobre, ¿verdad? Cómo tú estás envuelto en lo del decreto y cómo tú llegas, ¿verdad? A estar trabajando directamente con los profesionales, los médicos que tienen, básicamente con médicos, o también trabajas con no médicos que tengan decretos contributivos. Pues nosotros tenemos en la firma ahora mismo una división que trabaja estrictamente con decretos. La mayoría son médicos. Ok. Sin embargo, también trabajamos los decretos de los jóvenes empresarios, que es tremenda herramienta para los colegas que acaban de graduarse y perdieron la oportunidad. Coño, esa es buena. Y, Sí. y se montan ahí Sí. y pues tienen un alivio contributivo temporero, pero... Podemos hablar un poquito de eso. Claro ¿Verdad? que No lo teníamos en agenda, pero es bueno porque, ¿verdad? Para que este podcast también sea de interés para los dentistas jóvenes, porque se pasan preguntando, ¿verdad? Claro. Que si hay decretos, dentistas cuando recién graduados. Y yo sé que hay un decreto para jóvenes empresarios. Correcto. ¿Los dentistas pudieran cualificar para jóvenes empresarios? Sí, cualquier individuo de 16 a 35 años que vaya a emprender y es por primera vez a generar ingresos, cualifica para el decreto de joven empresario. ¿Tiene que ser un negocio como tal o puede ser unos servicios profesionales? Lo que sea, Sí. hasta apuntar una tienda de vender productos. Ya. Es emprender un negocio. Ya, ok. Y ¿podrías decir ahí más o menos si sabes cuáles son los highlights de esto? Mira, el decreto es bastante straightforward porque el requisito número 1 es que el individuo o dueño de la empresa que se crea para generar el ingreso, la actividad económica, tiene que tener de 16 a 35 años. Ese es el primer requisito súper importante. El segundo requisito es que no haya comenzado a operar antes de someter la solicitud del decreto. Muy bien. Que ahí muchas veces el colega que se gradúa comienza a trabajar, se orienta y dice, wow, yo empecé a trabajar,
pues nosotros lo que hacemos, la estructura, se crea una estructura legal, una corporación, Ya. la cual es la que solicita el decreto, pero al dueño ser elegible por la edad, pues está comenzando a emprender la entidad legal. Sí, sí, que puede estar trabajando, pero no es que si montaste la oficina ya está un poquito tarde, ¿verdad? Hay que manejarlo un poquito más complicado. ¿Cuáles serían los beneficios que tienen estos jóvenes empresarios? Pues el beneficio principal es que el Departamento de Hacienda te otorga los primeros $500,000 de ganancia libre de contribuciones, pagas cero. Wow, eso es buenísimo. Y el volumen de negocio, conocida como la patente, pago el 50% de lo que tuviera que pagar por 3 años desde que me otorgan el decreto. Ya. O sea que si la agencia se tarda 1 año en otorgármelo, pues en 1, 2 y 3. Sí. O sea, que puede haber un layover period dependiendo de la eficiencia de la agencia. Y en el CRIM, el 50% de la propiedad mueble. Sí, wow, sí, wow. Pero es por 3 años. Sí, 3 años. Sí, no, pero 3 Porque años. el joven es para emprender a arrancar. ¿verdad? Yo estoy hablando ahora muchos años después, pero yo no creo que en los primeros 3 años yo llegara cerca de los 500,000, pero que aún así son buenos. 0% de los primeros 500, eso es un bizcochito. Oye, no es tan bueno como un 4 a 15, pero... No, jamás es un 4% a 15 años. Sí, pero por lo menos para los jóvenes, y quizás para motivar a que vengan para acá, ¿verdad? Ese cantazo inicial de tu montar tu oficina, bueno, absorbe bastante. Oye, yo creo que podemos mercadearlo para que estos dentistas lleguen acá. Definitivo. Bueno, pues ya saben, los dentistas jóvenes, los que están estudiando, los que están por graduarse, los que están en Estados Unidos, si tienen alguna duda, nosotros, ¿verdad? Vamos a poner abajo ¿verdad? En la paginita, en los comentarios, van a estar la información de Juan y de su compañía, y vamos a se pueden comunicar con él, ¿verdad? Y hacerle cualquier pregunta. Así que ya por lo menos tenemos ahí un grupito que podemos ayudar. Vamos entonces a lo del decreto, lo que nos trae al día de hoy, que es el informe. Yo, como te dije, tengo el decreto desde el 2017 y vino María, vino los terremotos, vino la pandemia, vino que si a Ricky lo sacaron, y siempre había un pero para no implementar ¿verdad? Lo de los informes. Siempre había como, no sé la palabra ahora mismo que le ponían, pero como que este año no hay que hacer informes, o no se han puesto de acuerdo qué es lo que hay que hacer. Correcto. Y el tiempo ha pasado y nos ha creado, ¿verdad? Una expectativa de que no es importante, de que va a poder seguir pasando, la laxitud va a continuar, y puede ser, ¿verdad? Yo no dudo nada, ¿verdad? Porque en Puerto Rico las cosas a veces funcionan bien extraño. Pero lo que sí yo estoy claro es que el 4% es una ventaja contributiva financiera que nosotros tenemos, que eso yo creo que hay gente que se muda de su país, ¿verdad? Donde ha vivido toda la vida, para coger ese incentivo y vivir fuera de su país y con gente que no conoce. Y nosotros aquí en Puerto Rico, por ser de aquí, por ser médicos, lo conseguimos, ¿verdad? No todo el mundo lo tiene, pero los que lo conseguimos, yo creo que eso no debemos arriesgarlo, ¿verdad? Y tratar de que si hay que hacer algo, pues tratar de cumplir lo mejor que podamos, pero la inseguridad que nos genera el que la información está como media complicada debido a que ha pasado tanto tiempo. ¿Tú podrías hablarnos más o menos de cuáles son los requisitos del informe? Vamos a estructurarlo más o menos para que la gente pueda identificarse y ver si están cumpliendo, qué tienen que hacer para cumplir. ¿De qué forma tú ayudas a tus clientes a poder cumplir con esos requisitos? Que yo creo que, bueno, nosotros tenemos tantas cosas que hacer. Ahora mismo nos estamos quejando de que, ¿verdad? Hay una queja real. Hay trabajo que nos están poniendo, que hay que poner unos códigos, ¿verdad? Unos diagnósticos en las facturas. Que eso realmente puede ser bastante procesal, pero es más trabajo. Yo creo que esto es un trabajo que debemos delegar. Nosotros arriesgar ese 4% por no delegar y querer hacerlo uno, y ¿verdad? Cada cual que lo haga como quiera. Pero yo creo que esto es algo que tienes que buscarte un profesional que en el momento de la verdad te pueda ayudar, y si se tiene que meter allá a las oficinas gubernamentales y perder un día, ese es su trabajo. Pero el trabajo de nosotros no es estar en una oficina gubernamental haciendo fila o esperando que llegue la secretaria para cogernos el papel. Así que
del saque, yo pienso de que esto es algo que tenemos que buscar un profesional. Tenemos uno aquí, ¿verdad? Que está ya más especializado en eso. Y ahora nos va a decir cuáles son esos ¿verdad? Esos requisitos del informe. Pues oye, Carlos, como bien dijiste, esto ha sido una postergación de la agencia. Irónicamente, la agencia que les dio a ustedes el decreto, que es el DIDEC, que ese es un requisito que está en el contrato que todos ustedes firmaron. ¿Verdad? Esa es la agencia que regula todos los decretos. Es correcto. Ya. Esa es la agencia a la cual cualquier individuo o corporación le somete una solicitud de incentivo. Ya. Y ella lo analiza, lo reparte a la agencia de gobierno, hace las consultas. Si regresan positivas, emite el documento de contrato. El decreto es un contrato entre el recipiente y el gobierno. Estos son mis términos y condiciones. Tú te quedas en Puerto Rico, tú ejerces tu profesión de médico cualificado, certificado por la Junta. A cambio, yo te doy un 4% para que no te me vayas de aquí. Ya. Sí, esa es la razón fundamental, era para que mantener y atraer a los médicos, ¿verdad? Porque había una escasez. Dentro del decreto, que es lo que yo le digo a todos los clientes, esto no se lo el informe anual no lo inventaron para ustedes. Todo recipiente de decreto en Puerto Rico tiene que hacer un informe anual. Hasta los jóvenes empresarios, hasta todos los hoteles que tienen decretos de turismo, decretos de exportación de servicios, de manufactura, porque esto es algo estadístico. Y encima de eso hay unos documentos de cumplimiento para validar que, mire, usted rinde planilla en Puerto Rico, sí, dame tu planilla. Usted es residente de Puerto Rico, dame una evidencia o pónmelo, dame una notarización sobre el documento, sobre la certificación. Sí. Y así por el estilo. Sí, que conste, ¿verdad? Que estás cumpliendo con eso. Es correcto, porque cuando tú le das aceptar y radicar, pues están las salvedades bajo perjurio. Yo estoy sometiendo la información. Podemos enumerar, ¿verdad? Los requisitos. En el caso de ustedes, ese informe anual, ¿qué incluye? Toda la información demográfica del beneficiario, desde tu seguro social, tu nombre, dónde tú vives, te preguntan hasta si tienen hijos. Okay. Luego de eso viene... ¿Es una proforma? ¿Es algo proforma? Es crear el perfil de beneficiario, es algo ya estandarizado de la agencia y uno tiene que llenarlo, o de lo contrario no puedo pasar al otro proceso. Okay. El otro proceso es el número de decreto, o sea, ellos hacen match con toda tu información que tiene la agencia, para entonces luego detallar la información de la planilla de cada de ustedes. Yeah. ¿Cuánto es el ingreso del decreto? ¿Cuánto es el ingreso de dividendos? ¿Cuánto es el otro tipo de ingresos? Para determinar estadísticas. Y después viene la parte de cuántas contribuciones pagó cada cual. Cuánto pague de Departamento de Hacienda, cuánto pague de propiedad mueble, que es la agencia del CRIM, sí. Cuánto pague de patente para los que tienen negocio, porque hay colegas que pues trabajan en un sistema hospitalario como salariado y ese no paga patente, no paga CRIM. Y entonces luego otra serie de preguntas, de validaciones, dónde trabaja, evidencia de las 180 horas comunitarias, dónde las hiciste, las certificaciones. Nosotros tenemos que recopilar toda esa información, vaciarla, llenarla en los portales, y entonces es que viene subir la evidencia. Porque está bien que me lo dijiste. Ahora yo quiero, dame la planilla del médico, de la doctora o doctor. Dame certificación de planilla del CRIM o la negativa, que eso, como tú dijiste, nosotros nos encargamos, tenemos los accesos, sacamos lo que ustedes no tengan, nosotros sabemos dónde conseguirlo. Claro. El certificado médico cualificado, que ese... Vamos, ahorita le damos un poquito más lo extendemos, el médico cualificado. Un refresh, sí. Pero ese documento es necesario porque esa es la mejor evidencia que dice el decreto y la agencia que usted tiene de que está cumpliendo con que se le reconoce por la Junta. Sí. Se sube como evidencia el del 2024, porque todo este es el annual report del 2024 que se rinda ahora. Es como una planilla de Hacienda. Yo la rindo en abril, la información de enero a diciembre del 2024. Sí. Luego de eso viene la evidencia de la residencia, que establecieron base, evidencia de factura de agua, factura de luz, una affidavit, la escritura de tu casa, un contrato de arrendamiento que demuestre que yo soy residente de Puerto Rico. Muy bien. Y básicamente esas son las evidencias que piden para este año. Está también la de las 180 horas comunitarias que ha causado
mucha confusión porque lo implementan y lo cancelan, lo implementan y lo cancelan. Voy a hablar sobre lo de las 180. Voy a decir algo que es lo que yo creo y si tú piensas que es algo diferente, ¿verdad? Yo creo, por lo menos lo que yo me acuerdo de mi decreto, había unos requisitos que se podían intercambiar. Y uno era las 180 horas, y a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? A lo mejor estoy hablando un disparate. Pero yo tenía entendido que las 180 horas, tú o hacías los 180 horas, o cogías reforma, o eras profesor en alguna escuela, por lo menos de los dentistas, una escuela dental. Eso era lo que yo tenía entendido. ¿Eso es lo que tú tienes entendido? ¿Lo ves de otra forma? Las 180 horas. Ajá. El decreto dice que tú tienes que dar 180 horas no remuneradas. Okay. Eso es lo que pide el decreto. Después, carta circular que tiene un poder legal, Ajá. porque es de la agencia, como que haciendo un indento en el requisito. Te dicen, como bioequivalente, si usted coge plan vital, está en cumplimiento, siempre y cuando el Departamento de Salud valide. No es porque yo diga plan vital, pero como no había procedimiento, con una affidavit cumplíamos. Okay. Hasta el 2020, eso va a ser hasta el 2025 así. Okay. El que no coge plan vital, pues tiene que, o no remunerada, en un listado de instituciones hospitalarias establecido por el Departamento de Salud y un procedimiento que la Junta tiene que validar. Y la Junta me refiero a la Junta de Salud, de licenciamiento. Sí. La parte de profesores, porque eso es labor social. Un hospital de residencias. Uh-huh. O trabaja en el sistema de veteranos. Digo, esos son bioequivalentes, que son sí, lo mismo a a las 180 horas. Y me parece justo, y ¿verdad? Nos podemos quejar de que si tenemos que hacer 180 de trabajo comunitario, pero es que lo que nos están dando a cambio es algo que vale la pena y de una vez estamos ayudando. O sea, que puedo entender, ¿verdad?, lo pesado que puede ser uno decir voy a hacer trabajo comunitario cuando uno está envuelto y quizás con tanto revolver en la oficina, pero si no tienes la alternativa o si tienes dudas, bueno, saluda ante la duda. Voy a hacer la 180 y voy a coger la reforma, ¿verdad? Lo que pueda. Así que yo sigo insistiendo con que los requisitos, si tienes requisitos, esto es como los créditos que tú tienes que hacer cuando tienes que renovar la licencia, son 45. Eso mismo. Pero si tú haces 150, estás cuadrado, ¿verdad? Sí. Así que lo importante es no quedarte corto. Que tengas de más no te va a afectar. Entonces seguimos por ahí. Para cerrar ese tema, Carlos, el 2024, que es el que estamos radicando ahora, Uh-huh. en febrero el Departamento de Salud dejó sin efecto el cumplimiento de validación del plan vital. Ya. La agencia nos han dicho que la evidencia de cumplimiento de este año, el médico que cumplió, perfecto, tenemos la carta. De lo contrario, pues con la carta circular de ese momento, es lo que le estoy diciendo a la agencia del DIDEC. Yo cumplí, aquí está la carta diciendo que no tenía que hacerlo. Sí. Que no tenía la opción de cómo corroborarlo. En septiembre sacaron una carta circular en conjunto, Salud y el DIDEC, explicando el procedimiento de las 180 horas. Sí, confuso. Este año que estamos ahora corriendo, que vamos a informar en noviembre del 2026, va a ser self-certified. Con que el colega certifique, yo cojo vital, yo recomendaría notarizarlo y hacer una declaración jurada. Sí. Ya yo voy a estar en cumplimiento de este año. Sí. O sea que en palabras como yo soy, les están dando el último break de la esperanza. Sí, el problema es ese, cuando tú coges reforma está bastante fácil. Malo es quizás el que cuando, está fee for service. Hay muchos especialistas, ¿verdad? En dental, que no hay muchos especialistas que la reforma no lo... Porque los prostodoncistas, yo soy prostodoncista y yo tengo contrato con Vital porque los prostodoncistas entran entre los grupos de que pueden aceptar reforma. Pero a mí me parece que hay algunas especialidades, quizás periodoncia, endodoncia, yo creo que cirugía maxilofacial entra, ortodoncia no entra, y eso no tienen opción de coger Vital. Eso, no. O dan clase o las 180 horas. Y las 180 horas no remuneradas no es que en mi clínica yo voy a regalar el trabajo, es que yo tengo que ir
un listado de centros, coordinar con el chief para yo ir y trabajar las horas y ellos me lo certifican y es Pues, como una educación continuada en diferentes... Pues, ¿verdad? Yo sigo... Que hay que hacerlo con tiempo, no lo puedo dejar para los últimos 2 meses. Sí, pues yo sigo ¿verdad? Hablando de lo que yo creía que eran horas de trabajo comunitario, como lo que tienen que hacer los nenes en las escuelas ¿verdad? Para tener un buen resumen. Pues yo creía que eso era, que tú ibas por ahí y no, hoy voy a donar mi tiempo en un sitio donde reparten comida a los pobres, ¿no? No. Es como ir a la Cruz Roja Americana en el Día de la Prevención Dental de Puerto Rico y usted está allí 8 horas trabajando. 8 horas no remuneradas, certificada por la Cruz Roja Americana. Ya, sí. Y vamos para la próxima. La asociación XYZ, sin fines de lucro, reconocida en el listado. Sí. Pues, ¿verdad? Obviamente, estamos hablando aquí, hay mucha confusión. Vuelvo y repito, ante la duda, saluda. Vamos a tratar de hacerlo lo más estricto posible. Estamos cortito de tiempo. Nos cogió quizás de sorpresa porque había estado laxo mucho tiempo, pero ahora se va a convertir todos los años. O sea que tenemos que aprender y poco a poco, pero este año hay que meterle con todo. Como te dije, 2025, este es el último año de break. Porque la carta circular que después te la enviaré para que la circule. Empezando en enero del 2026, el procedimiento ya sea vital, ya sea no remunerada, ya sea VA, ya sea profesor, el recinto, tenemos que enviarlo a la Junta para que ellos lo certifiquen. Ya. Sí. O sea que el procedimiento va a haber un third party verification de lo que se va a hacer. Este es el año de ponerte al día y crear tu protocolo de cómo lo vas a hacer para que se te haga. Cómo se te va a hacer más fácil de aquí. ¿Verdad? Yo creo que ahí ya tocamos bastante. Lo otro que había ¿verdad? Relacionado es que hay algo que ya sea específico de. Si no radicas a tiempo o uno puede postergar, la verdad, pedir una ¿cómo se dice cuando uno una prórroga. Una prórroga. ¿Hay una prórroga o esto es la prórroga? Mira, actualmente para el informe anual, esta es la prórroga. Ya. Lo más tarde que tú puedes radicar un informe anual es el 15 de noviembre. ¿Qué pasa? Los informes anuales están atados a la fecha de vencimiento de tu planilla. La ley dice que tú tienes 30 días después de la fecha de vencimiento de tu planilla. Pero... ¿Cuántos días después? 30. 30 días. Por lo tanto, mi planilla vence el 15 de abril. Se supone que yo hubiera radicado el informe anual el 15 de mayo. Por estrategia, si tú pides una prórroga, aunque yo radique en abril 15, yo te pido una prórroga. Porque nos da 6 meses hasta octubre 15 para radicar la planilla de Hacienda. Y 30 días después hay que venir el 15 de noviembre. Ya, sí. La razón del 15 de noviembre es porque son 6 meses luego de que se supone que hubiera radicado... El boom de las planillas con todo el revolú de esos meses. También sacar los informes anuales. Pues muchos colegas lo hacemos por estrategia. Para ganar tiempo para las radicaciones de las diferentes informativas que hay que radicar con sus planillas. Y esto es parte de los procesos. Vamos a repasar un poquito, porque yo creo que esta es la parte que yo quiero tratar de, que lo he visto en los foros profesionales, y vamos a volver a repasar. Quizás estamos repitiendo, pero hacerlo un poquito más organizado. ¿Qué necesita? Ahora mismo yo quiero hacer ese informe. ¿Qué yo necesito? 1. La planilla de Hacienda 2024. 2. El certificado de médico cualificado que pide la 2024 que pide la Junta. Una planilla del CRIM del 2024. No tengo planilla del CRIM. Nosotros hacemos el registro, vamos a la página del CRIM con la cuenta de representante de la firma y sacamos las certificaciones negativas. Ya. Una certificación negativa. No radico planilla. No tengo que radicar planilla. Es correcto. Okay. Evidencia de la residencia en Puerto Rico, ya sea una factura de agua o luz con la dirección física de donde tú vives. Si uno no tuviera factura de luz, ¿verdad? Porque hay gente que vive... escritura de una propiedad, no tengo. Contrato de arrendamiento, no tengo.
agua y luz están a nombre de mi pareja. Nosotros tenemos un template de una declaración jurada. Okay. Para Una que declaración jurada hace las veces. Vaya, la certifica y nos las devuelve. Ok, ¿qué más nos falta ya? Las famosas 180 horas. 180 que en horas. este año, que se radica ahora, pero estamos hablando cumplimiento 2024. Ajá. Pues, colega que tiene su certificación de que cumplió, la subimos. No la tengo, pues adjuntamos la carta circular con un escrito ya genérico que nosotros tenemos. Diciendo que si este año no tiene la 180 y coges reforma, tienes ahí un... Tienes ahí. Si no coges reforma, estás apretado. Estás apretado. 2025 es el último año que te van a dejar cumplir el Free Pass. Okay. El 2026, el que no coja reforma, no trabaja en VA o no está en el recinto dando clases en una escuela de residencia, okay, tiene que hacer las 180 horas no remuneradas. Okay. Y eso no se puede hacer en 3 meses. Es imposible. Sí. No es como educación continuada que yo la puedo coger online en un mes. Sí, complicado. Hay que estructurarlo también. Ahí tenemos que hacer una estructura para eso. ¿Algo más? Yo creo que básicamente. Con eso básicamente es el requisito. Algo que me tocó a mí y es, ¿verdad? Que me pasó, que estoy tratando de ver cómo, por la laxitud que hubo, yo no tengo el médico cualificado de todos los años, pero tampoco hicimos un informe. ¿Cómo tú ves la necesidad? Yo sé más o menos que nosotros queremos, debiéramos cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Aunque no se hubiera rendido un informe, pero ¿cuál es tu recomendación? Vamos a suponer, ahora mismo yo estaba al garete y de momento hoy quiero empezar. ¿Hay break de reparar eso de que no había sacado lo de médico cualificado? ¿Alguna cosa que...? Pues buena pregunta, Carlos, porque nos pasa frecuentemente. Sí. Y nuestra posición es, lo primero, hacemos la consulta a la Junta para que ellos nos digan cuáles son los años que están al descubierto. O sea, que ellos lo saben. Eso no es que ellos piden, ellos lo tienen documentado, quién pidió y quién no. Enviamos el email hoy por la mañana y por la tarde lo tenemos. Menos de 24 horas tenemos la respuesta. Ya saben. ¿Cuáles son los que están al descubierto? Y nuestra posición es, vamos a renovarlos todos. Porque yo no tengo una respuesta de qué va a pasar si yo no lo renuevo. Yo no tengo un precedente para decir lo que va a pasar. Sí. Solo es presumir. Y nuestra profesión de CPA siempre es esperar, prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Claro. Y el ejemplo que yo le doy a todos los colegas es, mira, esto es como guiar sin licencia en Puerto Rico, la licencia expirada. Tú guías, tú sabes guiar. El carro es tuyo. Tú tienes seguro, ¿verdad? Sí. Pero con la licencia expirada, si no pasa nada en lo que la renuevo, pues qué bueno. Eso es este momento. Guié, rendí planilla con el beneficio del 4% sin ese documento, reconociéndome que yo tengo médico cualificado. Sí, que se puede ir retrospectivo y a quitarte para atrás todo lo que te dieron. Tiene algo, pasa algo, te piden un documento que no tienes, lo pierdes todo. Y por lo general, en mi experiencia, siempre fallamos en lo más fácil. Sí, pues ya saben, ¿verdad? Son detallitos que no tan solo el informe de este año, sino que todo lo que se supone que hubiéramos hecho antes, vale la pena estar bien y ¿verdad? El que no esté cumpliendo, tratar, ¿verdad? Ahora mismo no ha habido problema, pero si se puede poner al día, ¿verdad? No es que se desespere y salga corriendo, ¿verdad? No es que le tenga que dar un ataque de pánico ni nada de eso, pero hay que darle prioridad. Sí, tienes que ponerte al día, ¿verdad? Y evitar perder ese beneficio. ¿Cuáles pueden ser, ¿verdad? Por incumplimiento, las penalidades? ¿Hay algo? Es como, esto es un contrato, Carlos, incumplimiento de contrato. ¿Qué pasa cuando tú tienes un contrato y lo incumples? Pues te lo cancelan, te rendiste una planilla con un beneficio y ese año tú no tienes la evidencia que eras médico cualificado en ese año, pues la posición de Hacienda puede ser, pues yo no te voy a dar el 4, yo te voy a reajustar la planilla a tasas regulares y eso es devastador. Te jodiste. Sí. No, eso es la peor pesadilla. Eso es pobreza. Mira, soy yo y veo el logo del Departamento de Hacienda y es a mí, yo brego con eso todos los días y me sube la presión. Sí, mira, y no hay una cuantía por no rendir, ¿verdad? No hay una multa o hay una multa. En este momento, no. La Junta lo trata como una renovación regular y él
la gestoría más los $300 de costos gubernamentales que ellos cobran. Bueno, pues yo creo que, ¿verdad? Ya esto es algo bastante detallado de lo que quería mostrar el podcast, así que vamos a ir terminando. ¿Hay algo más que tú quieras hablar, que quieras decir? Pues caramba, darte las gracias por esta Sí. oportunidad. No, gracias a ti, gracias a ti. Yo sé verdad que voy a poder hacer referencia a este podcast. Nos queda poco tiempo. Hoy estamos hablando de 30 de octubre, pero voy a tratar de sacarlo lo más pronto posible para que la gente, Seguro. pues, ¿verdad? Por lo menos lo tenga lo más rápido posible. Dejar 2 o 3 días, Dios quiera. Y, ¿verdad? Ya ustedes saben, algo que no dije al principio es que si llegó hasta aquí viendo el podcast, dele like, suscríbase, ¿verdad? Porque así nosotros podemos llegar más rápido a usted cuando yo traigo un contenido, en vez de estar yo teniendo que promocionar, a usted le va a llegar la información y va a poder verlo rapidito. Redes sociales. ¿Tienes redes sociales? Página. Yo voy a ponerlo eso abajo, pero ¿tienes redes sociales? Tenemos redes sociales, Sí. la página de internet. ¿Cómo están están en Instagram y Facebook? Feliciano Seda. Feliciano Seda. Sí. Y la página de internet es drtaxpr.com. Bastante fácil. drtax.com. drtaxpr.com. drtaxpr.com. ¿Por Muy qué? bien. Porque PR Claro. queremos ser parte de Sí. esa integración de Sí. ustedes Mira. aquí en Puerto Rico. Pues claro, pues mira, mis redes sociales son Dr. Iscúa, across the board, en Instagram, Facebook y en YouTube. Abrí la página, el TikTok, todavía no sé ni usarlo y por alguna razón no me permitió Dr. Iscúa. O sea que se va a hacer diferente, pero para la próxima se los digo porque todavía no me lo sé. Así que, nada, gracias por la sintonía. Ya saben, like, suscríbanse y si les pareció chévere esto y lo pueden compartir, porque esto es información no solamente para los dentistas, es para todos los médicos, ¿verdad? Es O correcto. sea que esto no es información solo para dentistas, los médicos también se pueden beneficiar de este podcast, así que se lo pueden dejar saber. ¿Está bien? Así que nada, será hasta la próxima y ya, vamos a ver qué pasa con lo del informe del el decreto.